¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo del podcast especial. ¿Por qué? Porque es un tema especial de reflexión sobre la tecnología y la cuestión, esta relación de las mujeres con la tecnología. Si en realidad existen o no las oportunidades. Sé que en los últimos 2 capítulos que hablé de esto, toqué unas historias importantes acerca de esto. Entonces, es importante aclarar algunos puntos para que esto sea más específico y más nutritivo. Quédate porque vas a aprender mucho y sobre todo vas a aclarar muchísimas dudas si eres mujer o eres hombre sobre la cuestión laboral, si es realmente un balance conforme a la situación del género. Hay que recordar que la mujer y el hombre a nivel biológico somos muy diferentes, incluso en nuestra cuestión mental trabajamos totalmente diferente, y esto hasta va a aparecer capítulo del otro podcast que es el que realmente hablo más de estas cuestiones, ¿verdad? De esta fase de la ingeniería emocional y la fase de la ingeniería de las polaridades masculinas y femeninas. Durante mucho tiempo, especialmente en el círculo familiar, nos hacen entender que ciertas cosas son para hombres y ciertas cosas son para mujeres. En el caso de las mujeres, les hacen ver muchísimo que los deportes, la cuestión de ciertas carreras como ingeniería son simplemente para hombres, que eso te va a convertir masculino. ¿Y qué tan cierto hay de esto? Quédate porque te voy a contar qué tan cierto es esto. En la cuestión de ejemplo de los deportes, hay que recordar algo, que es las dimensiones de los diferentes deportes. La mayoría de ellos han sido durante lo largo de la historia hechos para la condición de fuerza masculina, ¿sí? La mayoría. ¿Y a qué me refiero? En un campo de fútbol, las condiciones del campo de fútbol, soccer, han sido hechas a lo largo de la historia para la cuestión física masculina. Y un gran ejemplo de esto te lo pongo cuando a nivel de correr, de ir a las competencias en Juegos Olímpicos, digámoslo así, de correr de velocidad, los hombres por la cuestión física tienen mejores tiempos que las mujeres. Eso juega un papel importante. Ahora, queriendo bajo esto, imagina en un deporte de alguien, de una mujer o de ciertas morras que desean practicar el deporte de esta cuestión del fútbol. Pues es importante que entiendan que a nivel físico a lo mejor les costará un poco más a las mujeres. Puede ser que existe esa posibilidad. ¿Y qué pasa con esto? Que como les cuesta un poquito más en las dimensiones de las canchas, no ha habido innovaciones que se adapte a la condición física de las mujeres, porque hay que recordar algo, y esto hay que ser sinceros, los hombres en la cuestión física son más fuertes, resisten más, no lo hace mejor esto, no los hace mejor, no nos hace mejor que ellas. ¿Por qué? Porque el valor humano es el mismo, ¿sí? Pero esto sí permite que deberían existir modificaciones en el deporte. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque un gran parecido de esto sucede a nivel tecnológico. ¿Y a qué cuestión? Dentro de nosotros, de nuestras habilidades como seres humanos en la cuestión de género, sí se nos da por ejemplo, a los hombres se nos da un poquito más la cuestión del manejo del estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuestión biológica nos dice que la testosterona que producimos los hombres es 1000 veces mayor que el de las mujeres. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Que el nivel de estrés lo podamos manejar mejor, y por eso en la cuestión de cosas directivas, las decisiones que toma un hombre les hace mejor. De hecho, esta cuestión a los hombres nos desgasta más durante el día tomar decisiones. Somos más acertados en eso,
pero nos desgasta más a comparación de una mujer, que en la cuestión de ellas es más difícil. Como no recuerda algo, las mujeres en la polaridad femenina, y esto es a nivel de polaridades, existe polaridad femenina y masculina. Dentro de la masculina, las decisiones hacen que un hombre las desempeñe muy bien por la cuestión que te digo, pero en la cuestión femenina, a las mujeres les gusta ser dirigidos por la polaridad masculina. Esto no es machismo, lo aclaro. Entonces, bajo esas decisiones o bajo esas circunstancias, a las mujeres les cuestan un poquito más los puestos directivos. Ojo, no estoy diciendo que no existan mujeres que a nivel, por ejemplo, de ingeniería sean grandes ingenieras. No es cierto. Porque yo conozco, no solamente a nivel LATAM, sino a nivel internacional, mujeres excelentes a nivel de ingeniería. Especialmente en la cuestión del continente asiático, existen mujeres súper ingenieras. Te lo digo así. Pero hay que aprender, camaradas, a entender las diferencias que existen a nivel biológico, ¿sí? Porque existen. Y esas muchas veces van a jugar un papel determinante en ciertas ocasiones, ¿sí? Y ojo, eso no quiere decir que tú como hombre, que tú como mujer, no quiere decir que no puedas ir a ciertos puestos directivos o a ciertos puestos administrativos. Pero durante nuestra educación a lo largo del tiempo, no se nos enseña a diferenciar totalmente la cuestión de que tenemos una energía masculina y una femenina en nosotros, y aprender a usarlas bajo ciertos momentos. No nos dicen. Entonces todo esto influye para que desde el principio la educación, por ejemplo, de mujeres, no se les diga que todo es color de rosa femenino y que el mundo es de Disney, ¿sí? No es cierto. Entonces, las mujeres que logran desarrollarse a nivel profesional usan muchísimo su energía masculina, pero muchas veces ellas se sienten reprimidas por los hombres, en la cuestión de que también la sociedad les vende esa cuestión de que son reprimidas todo el tiempo por hombres, y la realidad es que no. A nivel legislativo, las leyes en la mayoría o totalmente en la mayoría de los países, excluyendo los países de la cuestión de Medio Oriente, la mayoría en la cuestión legislativa hay igualdad de mujeres, e incluso benefician más las leyes a las mujeres que a los hombres. Y esa es una realidad. Eso es una realidad que pasa. Ahora, no quiere decir, y lo digo nuevamente, que las mujeres no sean muy buenas ingenieras para estar en puestos directivos. El problema es la capacidad que muestran, así como hay hombres que no son buenos para cuestiones directivas, que les cuesta. Hay hombres también, excepciones, que son muy buenos para cuestiones administrativas o de recursos humanos, que es donde el área especial donde las mujeres se desarrollan profesionalmente mucho más por esa energía femenina, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos estas características y desde que niños nos enseñen estas diferencias, que también a una mujer no solamente en la educación que viven, sino se les dé una probadita de toda la educación a lo que se pueden dedicar, especialmente como el tema que estamos abordando sobre las mujeres en la tecnología, que a las mujeres se les vaya enseñando que tienen la oportunidad de entrar a entornos tecnológicos, ¿sí? Y desarrollarse excelentemente bien. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un discurso de que somos oprimidas las mujeres, el cual no es cierto.
No es cierto. Y también hay un discurso hacia los hombres de que todos los hombres son malos. Y no es cierto. Pregúntale a un hombre en su círculo de hombres, ¿cuántos hombres nota que son malos y que harían cosas malas hacia las mujeres? Te aseguro que la mayoría de ellos te dirá que prácticamente no conoce a nadie. Entonces quiero que entiendan de dónde viene ese discurso, que mucho de que nosotros vemos está influenciado en eso, ¿sí? En esa información que nos tiran, bla, bla, bla. Y esto es un tema que no abordo a medio medida en este podcast. Pero yo he encontrado esa relación y seguramente los que vienen del otro podcast del Rojo, que probablemente el próximo año ya empiece la promoción abierta de ese podcast, logran entender la relación que existe esto con la tecnología. Y lo que yo he encontrado, esta relación y este mundo de rompecabezas que existe. Y está ahí, ¿sí? Entonces, en conclusión, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a nivel legislativo en la mayoría de los países del mundo. Segundo, las mujeres, hay grandes ya ingenieras, especialmente en el continente asiático, que son súper ingenieras. Tercero, la educación en nuestra casa juega un papel importante para que, sin importar el género, las personas puedan desarrollarse a diferente medida en diferentes conocimientos, ¿sí? Cuarto, la educación. La educación que recibimos debe ser una prueba de todo para en algún momento tomar una decisión en donde nos vamos a enfocar, pero sin olvidar que todo está relacionado y que no podemos olvidar. Y la última y la más importante, que se diga no solamente a las mujeres, sino a los hombres, que que hay diferencias biológicas, pero estas diferencias biológicas no los omite o no omite a que en ellos vive una polaridad masculina y una femenina, en la cual, sabiéndola utilizar de forma adecuada, van a poder desarrollar cualquier profesión.